Ahora sí estamos listos para el mensaje principal. Hermanos, ¿sabían que el último capítulo del Antiguo Testamento es una profecía, no solamente para esos días, sino también para nuestros días? Que Dios, como para concluir el Antiguo Testamento, nos recordó lo que iba a venir. Entonces, la palabra clave aquí tiene que ver con la profecía, porque vamos a estar hablando de las profecías que vienen en el espíritu y el poder del profeta Elías. Algo importante para nuestros días, porque esto nos va a afectar a todos. Así que vayamos al último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Este fue el último profeta que hubo en ese entonces, y hubo un lapso aproximadamente de 400 años antes de que el siguiente profeta se levantaría, que fue el profeta Juan el Bautista. Y noten aquí en este capítulo 4 de Malaquías que está dividido en 4 partes. Vamos a empezar en el versículo 1. Y aquí tenemos la descripción del día del Señor. Sabemos que eso no ha llegado todavía, pero va a venir. Va a venir ese día del Señor y se aproxima. No piensen que está tan lejano en el futuro. Dice versículo 1: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces sabemos que Dios va a castigar a los impíos. Va a llegar un momento que Dios ya no va a tolerar tanta maldad y pecado. Después aquí de hablar de ese día del Señor, versículo 2, vemos que el día del Señor es algo positivo para los que le obedecen, los que están cumpliendo con Dios. No va a ser el día en que van a ser castigados, todo lo contrario. Noten versículos 2 y 3, habla de los que le obedecen, que van a regocijarse cuando eso suceda. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Acuérdense que la palabra temor no significa miedo, sino que es respeto profundo. Los que profundamente respetan mi nombre, lo que Dios significa, lo que Dios enseña. Dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, hablando de Jesucristo. Y dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Otra traducción dice: seréis libres y felices como terneros que salen de un establo. Si han visto en la parte agrícola, donde tienen ganado, cuando el ternero está lleno de energía, y claro, cuando está en el establo no puede salir, pero tan pronto como abren el portón, la puerta, ese ternero sale y salta porque tiene tanta energía. Así de alegres vamos a estar nosotros cuando vemos ese día de la venida de Jesucristo. Vamos a saltar con gozo, vamos a alegrarnos tanto. Y entonces aquí dice, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué, ha dicho el Eterno de los ejércitos. La única forma que vamos a estar ahí presentes es cuando ya seremos transformados en seres espirituales,
que seremos parte del equipo de Jesucristo y vamos a ver cómo todos estos van a ser incinerados, van a ser castigados por Dios. Y entonces aquí en la tercera parte es una advertencia y un recordatorio que Dios nos entrega a todos. Para ese tiempo, de los tiempos del fin, cuando ya va a venir el día del Señor, Él dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, que significa ahí el monte de monte de Sinaí, donde entregó los 10 mandamientos. Dice: ordenanzas y leyes para todo Israel. Que no nos olvidemos de las leyes de Dios, como tantos lo han hecho. De hecho, por eso es que estamos guardando este día sábado. Porque el día sábado es el día santo de Dios. Eso fue uno de los primeros mandamientos que Dios entregó. Cuando dice ahí en Génesis 2, del 1 al 3, dice que Dios descansó el día séptimo y lo santificó, que significa lo separó para uso sagrado. Y de ahí empezó el ciclo semanal que no se ha interrumpido a través de toda la historia y que el pueblo judío sigue guardándolo. Y tenemos el calendario de Dios que está basado en los 7 días de la semana. Y que cada séptimo día es un día de descanso, es un día de asistir a la iglesia, también es un día de estar con la familia, de relajarse, de pensar en las cosas de Dios, estudiar la Biblia, porque los otros 6 días tenemos para todo lo demás. Pero el séptimo día es cuando nos reinvigorizamos, renovamos esa parte espiritual de nosotros. Y de hecho, el calendario de Dios es tan exacto que cuando ya empieza estos ciclos de 7 días en las semanas, después tenemos el ciclo de meses. La palabra mes se deriva de la luna, que una lunación toma 29 días y medio para dar toda una vuelta, y 235 lunaciones desde el principio de ese ciclo, 235 meses o lunaciones, llegamos al momento igual donde el sol, la luna y las estrellas vuelven a su lugar, el ciclo de 19 años. Y así es como hemos estado contando este ciclo sabático de los meses, de las fiestas santas. Todo esto Dios lo fijó en la Biblia. Continuando entonces con esto de no olvídense, porque está advirtiendo del castigo que va a venir sobre la tierra. Noten lo que dice versículo 5. Aquí se introduce la última parte, antes de que venga Jesucristo por segunda vez. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, el castigo puede ser mucho más severo si Él ve que la gente ha dejado sus leyes, si ha dejado, que no está escuchando lo que es la obra de Elías en los tiempos del fin, con el poder y el espíritu de Elías. Entonces vamos a ir por partes, porque quiero mostrarles cómo esta profecía en Malaquías 4 se va a cumplir, y estos son los paralelos que vamos a ver. Los paralelos entre el profeta Elías en el Antiguo Testamento, por qué se usa él como un modelo. Después tenemos al profeta Juan el Bautista,
que fue el primer tipo de Elías que vino para preparar la primera venida de Jesucristo. Y después tenemos el último paralelo en los tiempos del fin, que es que Dios también tendrá ese espíritu y poder de Elías. Y les voy a hablar un poco de esa obra que se ha estado llevando a cabo y que culminará con los dos testigos que tendrán el poder de Elías y de Eliseo. Eso todavía no han aparecido estos dos profetas, pero cuando Dios los levante, entonces la iglesia tiene que prepararse para huir al lugar de refugio y protegerse de lo que viene en el futuro. Entonces aquí tenemos tres paralelos: profeta Elías, Juan el Bautista, que preparó la primera venida de Cristo, y esta obra con el poder y el espíritu de Elías que prepara la segunda venida de Jesucristo. Así que vamos a ir entonces, primero, aquí en Malaquías dice que este profeta Elías dice: hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué significa eso exactamente? Es solo que, bueno, los hijos van a reconciliarse con los padres y los padres se van a reconciliar con los hijos. No, es mucho más profundo que eso. Vayamos a Lucas capítulo 1, porque no tenemos que adivinar. La Biblia mismo se interpreta a sí misma. La Biblia tiene las respuestas a tales preguntas. En Lucas capítulo 1, versículo 14, hablando aquí de la profecía relacionada a la venida de Juan el Bautista. Aquí dice el ángel, que es el ángel Gabriel, nos dice el versículo 13, vamos a empezar ahí, dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Después se llamaría Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces sabemos que hay tres personas que nacieron ya con el Espíritu Santo dentro de ellos. El primero es el profeta Jeremías, que ahí a principios del libro de Jeremías Dios dice que yo te escogí y puse ahí mi espíritu antes de que nacieras. El segundo es Juan el Bautista. Y el tercero fue Jesucristo. Los tres que nacieron ya con el Espíritu Santo por la misión que iban a tener. Entonces, continuando, dice, versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta es la misión que tenía Elías y lo tuvo Juan el Bautista, que era predicar el arrepentimiento de los pecados, que la persona tenían que volver a obedecer a Dios y sus mandamientos. Noten el versículo 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esa es la frase clave, porque no es, los judíos hasta hoy día piensan que un día va a llegar el profeta Elías desde el cielo o algo así. No es así. Está hablando
con las mismas características que el profeta Elías. Aquí tenemos un paralelo que significa, no es la misma persona, pero va a cumplir un papel muy parecido. Noten lo que dice. ¿Y qué hará él? En Malaquías 4 leímos eso. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces las verdades de Dios tenían que existir en los tiempos del fin y que iba a haber una obra mayor en ese entonces para llamar a las personas para que no se dejen arrastrar por el camino equivocado y sufrir las consecuencias. Esto ha sucedido a través de la historia. Lo que pasó con Noé, cuando predicó, decía que era predicador de justicia y estuvo advirtiéndoles. ¿Y cuántas personas convirtió Noé? Ni a nadie, solamente su familia. Y una vez que entraron en el arca y Dios cerró la puerta con todos los animales adentro, entonces esperó Dios un tiempo más, como una semana, y empezó a llover. Y no terminó de llover hasta 40 días enteros. ¿Y cuántas personas estaban tocando? Ahora sí estoy arrepentido. Ahora sí voy a obedecer a Dios. Esos son los arrepentidos muy tardes. Llegan al arca demasiado tarde. Todavía está la puerta del arca abierta para todos nosotros. Entonces aquí dice que va a preparar y dice cambiar el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y que entonces en las mismas familias de la iglesia, que los hijos puedan obedecer el camino de Dios, no porque los padres le están pidiendo, sino por ellos mismos, que esta sea su iglesia, que uno esté comprometido con Dios, porque es la única seguridad que tenemos, porque sabemos que Satanás sigue engañando más y más al mundo. Ya se ha vuelto horrible lo que se está viendo, el nivel de decadencia. Ya estaba comentando que uno prende la televisión y las cosas que se ven son horripilantes. Ya no hay decencia. Ya nada es como era antes. Se está pervirtiendo la humanidad a un punto como los tiempos de Noé. Y por eso la obra y el espíritu de Elías estuvo en Juan el Bautista. Y de hecho, él preparó el camino, hizo su parte. ¿Cuántas personas convirtió? No muchas. Pero los que se convirtieron, después se convirtieron en discípulos de Jesucristo. La gran mayoría pudieron y se convirtieron en muchos de los mismos apóstoles. Eran primero discípulos de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, versículo 7, Jesucristo mencionó el papel de Juan el Bautista y lo identificó como el que iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Mateo capítulo 11, versículo 7. Jesucristo dijo: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, algo débil, llevado por las cosas, o un roble espiritual. Juan el Bautista fue un roble espiritual. Dice: ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Que iba a ser una persona urbana? No,
Juan vino porque la sociedad en ese entonces necesitaba arrepentirse. Y él vino advirtiéndoles de lo que venía. Dice, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa es la profecía en Malaquías 3:1, que también tiene que ver con la última parte de Malaquías 4, que ya leímos. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hablando del papel que tuvo, que fue el papel más importante, preparar el camino para la llegada del Mesías. Si vamos un poquito más adelante, Mateo capítulo 17, versículo 9, aquí vemos que Jesucristo identifica sin lugar a dudas a ese profeta que iba a venir en la misma forma que Elías. Mateo 17, versículo 9, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, porque esto fue una visión. Cuando estuvo ahí con Moisés y Elías, no significa que ya habían resucitado Moisés y Elías, pero era una visión de lo que iba a venir en el futuro. Cuando Jesucristo regresa, ahí vamos a ver a Elías, a Moisés, como ellos mismos lo vieron. Dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo le expliqué que los judíos hasta hoy día piensan que hay un profeta del pasado que va a aparecer, pero eso no es el caso, sino es un tipo de ese profeta que va a aparecer. Versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero, hablando y restaurará todas las cosas, preparará el camino para la venida de Cristo. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. El pueblo judío, los líderes judíos no reconocieron a Juan el Bautista como el verdadero servidor y mensajero. Y por eso rechazaron a Juan el Bautista en su gran mayoría y después rechazaron a Jesucristo mismo, aunque tenían ese testimonio de Juan. Dice que no, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, lo mataron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Jesucristo habló de que ya hay un tipo de Elías que apareció en su primera venida, que fue Juan el Bautista, pero que va a venir otro con el espíritu y poder de Elías y la obra que se va a llevar a cabo en esos tiempos del fin. Veamos bien rápidamente los paralelos entre el ministerio de Elías y más tarde el de Eliseo, porque Eliseo terminó el ministerio de Elías. Elías no completó todo. Es importante darse cuenta que hubo dos que estuvieron involucrados, haciendo milagros y cumpliendo con la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento en ese entonces. Uno fue Elías y el otro Eliseo. Veamos en Primero de Reyes, capítulo 17. Aquí es donde aparece Elías, el profeta. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Esto era en el tiempo
del rey Acab de Israel, uno de los peores reyes, con su esposa Jezabel, que hicieron apostatar y que dejaran el camino de Dios la gran mayoría de los hijos de Israel. No estamos hablando de los hijos de Judá, de esa zona del sur, sino este era el rey de esas 10 tribus de Israel. Versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, esta era en el territorio de Manasés, y era un pequeño pueblo de Tisba, de donde él había venido, y fue y habló con el rey Acab. Necesita muchas agallas de presentarse ante un rey y la reina que estaban persiguiendo a los profetas de Dios en ese entonces. Así que él aparece ahí y le dice a Acab, vive el eterno Dios de Israel, en cuya presencia estoy, es decir, él viene como mensajero de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces hizo una profecía. Dijo, mira, ya no va a llover. Y iba a suceder por 3 años y medio. En ese entonces se secaron los ríos, los arroyos. Empezó una hambruna. Y el rey Acab con su esposa estaban persiguiendo, tratando de matar a Elías por lo que él había hecho. Dios, sabiendo de ese peligro, entonces Dios le dijo, vas a tener que esconderte. Versículo 2, vino a él palabra del Eterno diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Eterno, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cómo le gustaría tener pajaritos que le traigan la comida todos los días? Eso le pasó. Dios controla a los animales. Él controla el clima. El otro día vimos unos cuervos bien grandes y son fuertes. Imagínense estas criaturas que han visto estos tremendos cuervos y que andan siempre robándose comida por aquí y por allá. Bueno, ahora se volvieron servidores del profeta Elías. En versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Por fin, hasta el río Jordán bajó a un nivel donde no habían arroyos que estaban saliendo. Y después él se fue a esta zona de lo que era el Líbano en ese entonces, en Sarepta. No voy a entrar en este detalle, pero aquí podemos ver en Primero de Reyes 18:1, siguiente capítulo. Dice, pasados muchos días, vino palabra del Eterno a Elías en el 3er año, hablando del 3er año de la sequía, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Por eso Dios puede cerrar esas llaves de agua del cielo y cualquier lugar se seca. No importa lo que haya, tarde o temprano, si no se renueva el agua, termina agotándose. Y ya saben, donde no hay agua, no hay plantas, no hay vida. Entonces, el hambre era severo en ese entonces.
Y entonces habla de este Abdías, que era un general. Es un relato bastante chistoso lo que tenemos acá. Vemos que la Biblia tiene buen humor. Y Abdías era en gran manera temeroso del Eterno, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías tomó a 50 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y entonces este general Abdías fue enviado y entonces se encontró con Elías, que iba a hablar con el rey Acab. Versículo 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro. En vez de atacarlo, este era un hombre de Dios que igual había estado protegiendo al pueblo de Dios en forma secreta. Y le dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Habían estado 3 años o más buscándolo. Nadie podía encontrarlo. Dice: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Eterno tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu Eterno te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme al Eterno desde su juventud. Entonces aquí estaba aterrado este siervo, dice: porque Elías, sabemos que tú estás con Dios y Dios te hace desaparecer cuando es necesario. Y bueno, Elías entonces le dijo: no te preocupes, yo voy a ir. Versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿creen que dijo hoy, tú eres un hombre de Dios y mire lo que ha pasado, estamos arrepentidos? No, como siempre estos hombres con el corazón endurecido, como vemos hoy día, corazones de gobernantes en el mundo, como destruyen. Acaba de caer un avión porque el general no le había complacido y lo tumbaron ese avión, mataron 10 personas. Eso pasó hace 3 días atrás, ahí en Rusia. Y aquí vemos otro tipo de cabeza dura como este Acab, y cuando le respondió, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Las personas pueden endurecerse tanto que nunca reconocen sus propios pecados. Están listos para atacar a todos los otros. Es como dicen de señalar a otra persona, pero cuando uno señala, hay 3 dedos que están apuntando hacia uno. Y no reconoce uno sus propias faltas. Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Dice: dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales, los falsos dioses. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto entonces es un reto. Dios le había dicho a Elías: haz esto cuando vayas a ver a Acab. Y Elías lo cumplió. Y aquí también hay otra parte que es bastante chistosa. Voy a resumirla para no, ustedes pueden leerlo más tarde, pero se reúnen los 450 profetas de Baal, tienen un altar y están ahí pidiéndole que caiga fuego del cielo,
que muestren a todos estos israelitas que estaban ahí en la planicie que Baal era el verdadero Dios. Estuvieron toda la mañana y se cortaban, haciéndose como para que Dios de ellos los tomara en cuenta. Pero en vez no se escuchó nada. Y dice versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, hablando de Baal. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, está tomándose una siesta, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Y a propósito de eso es porque debemos cuidar nuestros cuerpos y no cortar nuestros cuerpos, no hacer nada con ellos. La Biblia dice que no debemos estar haciéndonos tatuajes y otras cosas, porque el cuerpo es de Dios, para honrar a Dios. Es algo que debemos mantener, esa pureza, como el templo de Dios. Continuando, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Y aquí entonces él preparó. No le tomó mucho tiempo. Y ahora era el turno de Elías para ver si Dios, Yahvé, era el verdadero Dios o no de Israel. Y entonces le echaron agua sobre el altar para que nada de fuego pudiese prenderlo. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y aquí vemos una oración que aproximadamente le tomó como 15 segundos para decirlo. Los otros estaban horas con sus rosarios y plegarias, nada pasó. En 15 segundos, un verdadero hombre de Dios, y Dios responde. Dice: eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No se estaba mandando él solo. Eran las instrucciones de Dios. Respóndeme, eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vuelve el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, a Dios. Esa es la función de los padres, educar a los hijos para que también sigan el camino de Dios, que trae múltiples bendiciones. Dios abre las puertas a los que siguen su camino. ¿Para qué privarse de bendiciones, tratando de hacer las cosas a su manera? Yo sé que aquí muchos lo han hecho, jóvenes también, que cuando uno es joven es mucho más fácil entrar. Yo entré a los 17 años. No tuve tiempo para meterme en el mundo y seguir todo ese camino y arrepentirme de tantas cosas. Qué bendición cuando uno empieza joven y encuentra una joven que también está siguiendo el camino de Dios. Y los dos comparten esas bendiciones, y después tienen hijos que comparten esas bendiciones y nietos y todo esto. Obviamente van a haber pruebas. Nada está garantizado en esta vida, pero sabemos que Dios está allanando el camino. Él está queriendo bendecir a cada uno de ustedes, si lo dejan. Pero si uno no lo hace a la manera de Dios, no esperen recibir las bendiciones de Dios. Es tan sencillo como eso. Entonces él comenzó a pedirle a Dios que interviniera, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Eterno
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, evaporó todo. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: eterno es el Dios, eterno es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Y ahí se acabó la falsa religión que estaba agobiando al pueblo, y ahí se restauró el camino de Dios. Y eso es lo que hizo el profeta Elías. Y también eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Volvió a las personas al camino verdadero de Dios. Y así llegamos ahora a Primero de Reyes 19, porque Eliseo tuvo una gran victoria, pero cuando se enfrentó a las iras de la reina Jezabel, vaciló, se asustó. Dice, versículo 1, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ella hizo una amenaza. Bueno, ya Elías sabía que tenía a Dios, había hecho tanta cosa, pero como dicen, no hay casi nada tan terrible como el desquite de una mujer. Es tremenda lo que se puede producir, ese tipo de desquite y odio. Y entonces, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y de ahí llegó al monte, aquí dice de Joreb, en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Empezó a sentirse mal. Ay de mí. Y Dios lo consoló y le dije: mire, yo estoy contigo. Elías le dijo: es que ya no puedo más. Ya he hecho todo lo que podía hacer. Y así entonces Dios le concedió. Y entonces versículo 15 le dijo el Eterno: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Así que Dios iba a intervenir para eliminar a los peores de los reyes que habían. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Entonces iban a eliminar a Acab y Jezabel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar, o en tu lugar. Entonces Eliseo continuó con la obra para restaurar el corazón de los hijos a los padres a los hijos, al camino de Dios. Porque no es solo los padres que a Dios les interesa, también les interesa a los hijos. Entonces ya hablamos de cómo Juan el Bautista llevó a cabo una obra parecida, de volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Aunque Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero cumplió su papel. Hay diferentes funciones que los profetas tienen. Y ahora vamos a ir no al profeta Elías, no al profeta Juan Bautista, sino vamos a ir a la profecía de los dos testigos.
porque ellos van a recibir el poder y el espíritu de Elías. Veamos en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Van a notar los paralelos, las similitudes que hay entre el profeta Elías, lo que él hizo, Juan el Bautista y estos dos testigos. Primero, en Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, tiene que ver con la iglesia en ese entonces, antes de que Dios actúe y levante estos dos profetas. Dice lo siguiente, versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto es una forma de medir, de evaluar algo que se va a llevar a cabo. Y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces aquí los que están adorando a Dios son medidos, son evaluados por Dios y van a ser protegidos por Dios. Él sabe quiénes son. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Es decir, no van a ser evaluados y salvados. Dice: porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son los 3 años y medio que hay de el tiempo del fin, antes de que Jesucristo venga. Entonces es curioso que en los tiempos de Elías hubieron 3 años y medio de probar al pueblo y se lleva a cabo la obra de Elías. Después de eso, Juan el Bautista también estuvo en los tiempos de preparando el camino de Jesucristo. Y ahora tenemos 3 años y medio que se van a llevar a cabo estas profecías. Y él dice, versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Que es la misma cantidad que esos 42 meses. Estamos hablando de ahora en días, vestidos de silicio, igual que el tiempo de Elías, van a estar de luto por lo que ven en este mundo. Todas las atrocidades y suciedades que hay. Necesitamos personas que vienen de luto, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí cuando se habla de olivos, sabían que el aceite de olivo es simbólico del Espíritu Santo. Van a estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces vemos poderes milagrosos que se les entregan para llevar a cabo su obra. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, como pasó en los tiempos de Elías, en 2 Reyes 1, cuando vinieron esos 50 soldados contra Elías, y Elías oró y cayó un tremendo relámpago que fulmigó a los 50. Volvieron otros 50 más, también lo amenazaron a él, cayó otra vez fuego del cielo, como un relámpago donde se fulmina todo lo que hay abajo. Y después el tercer grupo de 50 vinieron, pero arrodillados y disculpe, señor Elías, lo respetamos, y a ellos les salvó la vida. Pero aquí van a tener esos mismos poderes que dice aquí, que sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Si que alguien le dispara la bala
se va a la distancia, da vuelta y mata al que disparó. Otro milagro que se va a cumplir. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Así que van a haber una tremenda sequía mundial. Porque Dios está castigando al mundo por todas las atrocidades que han pasado. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Volverlas no potable. No se va a poder tomar esas aguas. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces aquí vemos como el espíritu de Elías y Eliseo van a tener tremendos poderes. La iglesia en ese entonces ya habrá ido a su lugar de protección, pero hay muchos que se van a arrepentir por la obra de estos dos testigos y que también se van a limpiar en ese entonces. Y eso consiste más que nada en la era de la Odisea, de esa tibieza espiritual que van a tener que pagar muy caro por esa tibieza y van a tener que pasar por la gran tribulación. Pero hay muchos que igual se arrepienten y serán parte de la iglesia por la obra y el ministerio de esos dos testigos. Al final de esos 3 años y medio, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, hablando de Jerusalén. Por ese entonces estará bajo el mando de el falso profeta y la bestia, estos dos hombres malignos que van a surgir también. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y todos los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra ¿con qué? Con las verdades de Dios. Nadie quería soportarlos. Nadie quería cambiar su religión. Mucho menos musulmanes, todo tipo de fanáticos que hay. Uno le entrega, este es el camino de Dios, volver a la ley de Moisés, como es amplificada por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero Cristo no empezó nuevas leyes, Él las magnificó. Noten en Isaías 42, vemos la función de Cristo cuando Él vino. No era como dijo Él, que no vino a abolir la ley ni los profetas. Isaías 42. Esta es una profecía de la venida de Cristo. Aquí dice versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, hablando de la forma que él va a continuar con mansedumbre, y dice versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso es lo que Cristo hizo. Le añadió la dimensión espiritual que faltaba. No era solo la letra del Antiguo Testamento, sino el espíritu del Nuevo Testamento que se combina. Y así es entonces como tenemos estos paralelos entre
el profeta Elías, Juan el Bautista y estos dos testigos. Y ese trabajo de Elías en el espíritu y poder, creemos que estamos llevando a cabo ese trabajo en ese mismo espíritu y poder del Señor de Elías. El señor Armstrong comenzó esta etapa en 1933, cuando salió por radio por primera vez con estas verdades y se amplió alrededor del mundo. Nosotros somos todos hijos y estudiantes que hemos sido educados. Yo tengo el privilegio de haber conocido al señor Armstrong por 16 años. Estuve 4 años ahí en la institución Ambassador con el señor Armstrong enseñándonos, además de muchos otros hombres. Y nosotros seguimos. Él murió, terminó esa etapa, pero continuamos con esta obra en el espíritu y poder de Elías. Estas verdades están yendo a todo el mundo para dejar atrás las mentiras de origen pagano, como el día domingo, que no es santo ante Dios y no se debe guardar. La Navidad, la idea de la Trinidad, sobre el cielo y el infierno, que uno no muere y va a uno de esos. La inmortalidad del alma, que es falsa también, que hoy es el único día de salvación, que no va a haber otra oportunidad para la humanidad. Después de los 1000 años, cuando resuciten en esa segunda resurrección, van a tener la oportunidad. Tenemos el programa de televisión, la revista, que explican todo esto. Y cada sábado se le enseña más y más sobre ese espíritu, el poder y el espíritu y poder de Elías. Cuán importante es retenerlo hasta el final. Somos parte de ese trabajo. Cada uno que están acá son parte de ese trabajo de Elías. Preparando el camino, guardando la palabra de Dios en pureza y en verdad. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir? Concretamente, ¿qué podemos hacer? Voy a darles 5 pasos aquí para seguir. Número 1, recuerden quiénes somos. Que estamos respaldando el trabajo del espíritu y poder de Elías. Nosotros no nos pusimos en estos puestos. Dios llamó. Nosotros fuimos llamados para ponernos en estos puestos. Y por eso cada uno hace su parte, restaurando las verdades de Dios en esta presente era mala. El espíritu de Jezabel sigue vivo y está muy fuerte hoy día. Número 2, recuerden lo que está por venir. Es un tiempo de problemas como nunca antes o habrá después. Si hay una película llamada Oppenheimer que tiene que ver con el que fabricó la primera bomba atómica que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, y como ese hombre temía lo que se había soltado en ese entonces y cómo quería que controlara esa proliferación armamentista que no pudo él detenerlo. Número 3, Dios está midiendo su iglesia. Cada uno de nosotros hay una vara que Dios nos está midiendo. Seamos esa parte que está dentro del templo, no afuera. Que no tengamos un pie en la iglesia y un pie afuera. Pongamos los 2 pies adentro de la iglesia. Esfuércense por la unidad de la fe. Mantener la unidad de la fe. Porque a Dios no le gusta a personas rebeldes. Queremos todos ser mansas, sujetas a Él.
colaboradoras, ahora que vienen las fiestas, espero que puedan colaborar. Hay tanto que hacer. Aquí hay hermosos equipos que se están formando en México y que se está entregando más responsabilidades para servir a Dios. Número 4, podemos bien estar vivos cuando esos 2 testigos aparezcan y van a ser parte de las iglesias de Dios. Sabemos que van a tener ese poder. Vamos a estar guardando el sábado, las fiestas santas, todas estas enseñanzas. Vamos a ser partes. Tenemos que prepararnos para cuando lleguen, apoyarlos. ¿Sabe lo primero que voy a hacer? Por favor, le toca a usted. Yo me voy a sentir acá. Todos queremos aprender. Todos tenemos que estar dispuestos a dar y ceder. Como Juan el Bautista dijo, yo tengo que disminuir, Cristo tiene que crecer. Cada uno tiene su parte. Entonces, estemos listos para respaldar a esos 2 testigos que muy probablemente los van a llegar a conocer muy bien. ¿Qué privilegio será eso? Y el quinto punto, oren para permanecer cerca de Dios y su palabra. Estúdienla, empápense de ella. Ahora vienen estas maravillosas fiestas santas, trompetas, expiación, la fiesta de tabernáculos, el último gran día. Que estemos espiritualmente listos para recibir, porque Dios es un educador, nos está educando a todos. Y que nunca dejemos de aprender y de crecer en el espíritu y el poder de Elías.